las 4 de la tarde, se presenta en el Congreso de la República para pedir el voto de confianza. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en 24 horas mediodía. Quiero empezar preguntándote por las expectativas que tienes con respecto a lo que puede ocurrir esta tarde en el Parlamento Nacional. Muy pobre, Paco, muy buenas tardes ante todo, porque en realidad lo que Álvaro Cisneros acaba de señalar genera todavía mucha más certidumbre. Pareciera ser que algunos parlamentarios, algunas bancadas, lo que pretenden es sacar su dedo por la ventana para ver por dónde sopla el viento y en ese momento decidir su voto. Álvaro dijo algo que me interesa mucho y que probablemente tú también valorarás profundamente. Señala que algunos congresistas aluden a una cuestión de conciencia, a una libertad de conciencia de votar por la investidura o no de un gabinete. Un voto político no es un tema de conciencia. Un tema de conciencia es cuando compromete tu credo religioso, un tema de conciencia es cuando compromete tus valores, por ejemplo, la pena de muerte. Eso puede dividir a una bancada. Una bancada jamás, que yo tengo ya más de 40 años en ejercicio periodístico, se divide por un apoyo político a un gabinete, además, que representa a un gobierno esencialmente corrupto, donde cada domingo programas dominicales como Panorama nos dan la sensación de que estamos gobernados por una verdadera banda y organización criminal. Ahora, César, lo que tú has mencionado ciertamente es preocupante por este tema del voto de conciencia, sobre todo porque hay, ¿no?, un entredicho sobre la relación que tienen algunos parlamentarios de distintas bancadas con el Ejecutivo, ¿no? Estamos hablando de este grupo de los niños, de los que se habían mencionado, de congresistas de Acción Popular, pero se han revelado también reuniones de distintos parlamentarios con ministros de Estado, incluso en Palacio de Gobierno. Las reuniones son válidas y el diálogo es válido en política, sin embargo, cubre esta sombra de duda o por lo menos de incertidumbre cuando estamos en una situación política pero tan crispada como la que estamos viviendo en las últimas semanas. Tú has nombrado el precedente quizás más funesto, que es la revelación hecha por la aspirante colaboradora eficaz, la señora Carolina López, de la existencia de una mini bancada de 5 personas de Acción Popular que estarían negociando con el gobierno respaldo político a cambio de obtener ciertas obras para sus respectivas regiones. Esto no es nuevo, como tú lo sabes, en la política. Ocurrió con el caso del fujimorismo, donde el transfugismo grabado del señor Vladimiro Montesinos reveló la esencia putrefacta de muchos parlamentarios que no tienen ningún temor en vender su alma a cambio de ciertas prebendas. Igual ocurrió con los Avengers famosos de Kenji Fujimori, cuando el señor Pedro Pablo Kuczynski trataba de captar bien algunos votos. No me llamaría la atención de que en efecto haya algunos negociadores, entre comillas, que estén conversando con algunos parlamentarios la obtención de este voto de confianza a cambio de algunas obras o prebendas personales que van también por la contratación de personas allegadas, de familiares. Hay muchas modalidades con las que el Estado, lo sabemos por experiencia, puede conquistar ese voto. De tal manera que eso no me configura todavía un mapa real de cómo actuará cada uno de los parlamentarios a partir de las 4 de la tarde del día de hoy. Ahora, en esa misma línea, César, yo quería preguntarte por la reunión que varios parlamentarios han sostenido ayer en Palacio de Gobierno y en donde, coincidentemente, no también participó Vladimir Cerrón. Sabemos que en política no hay coincidencias. Esa es la mayor normalización de la podredumbre que estamos haciendo, Paco. Tú y yo sabemos que el señor Vladimir Cerrón es un sentenciado por el máximo nivel de nuestro Poder Judicial, la Corte Suprema, por casos de corrupción. Es un señor que se pasea como Pedro en su casa en Palacio de Gobierno. Es un corrupto que tiene la desfachatez de tener acceso al Twitter y de hablar como líder político. Perú Libre no le ha quitado, ni siquiera debido a esta sentencia ya ratificada en el máximo nivel, repito, de nuestro Poder Judicial, el liderazgo que no debería ostentar. Yo la verdad que me sorprende cómo periodistas, cómo medios de comunicación, nosotros mismos normalizamos esta situación. El solo hecho que anoche haya estado presente en una reunión con bancadas distintas o representantes de La Libertad, se dice que para hablar del tema de Chavimochic, habla muy mal de cómo anda la moral política del Perú y la moral ciudadana, que no nos indigna ante todo que este señor Vladimir Cerrón se pasee por Palacio de Gobierno.
Ahora, hay un tema que ya entra un poco en el plano de la especulación o de lo que podría pasar esta tarde si es que el gabinete de Aníbal Torres no logra el voto de confianza, César, y aquí te pido que analicemos un poco ese panorama. ¿Qué pasa si el voto de confianza no, mejor dicho, si el gabinete de Aníbal Torres no logra el voto de confianza? La relación entre el Legislativo y el Ejecutivo se va a poner aún más tensa de lo que ya hemos visto en estos 7 meses. Sin duda, ya es tensa porque hay todo un plan político por parte del Poder Ejecutivo de no solamente desaparecer al Congreso, están movilizando a diversos colectivos y personas desde el interior del país pidiendo esa disolución. El día de hoy lo vamos a ver y probablemente la cobertura 24 horas en la noche dé cuenta de ello. De tal manera que estamos ante una mafia que no quiere dejar el poder, no quiere resignarse. Si el voto de confianza no se otorga, lo único que va a provocar es el acercamiento, la aproximación a un escenario que yo toda la vida lo considero indeseado, pero que el Perú lo ha vivido históricamente, que es la guerra civil. Yo lo he escrito en diversas columnas y para mí no es que sea un deseo, sino que es una realidad que este encono generado desde las alturas del Poder Ejecutivo no provoque ningún tipo de diálogo, acercamiento, aproximación civilizada dentro de la democracia. Yo creo que estamos en un riesgo mayor de lo que pensamos, Paco, y sobre todo alentado, como vemos a nivel internacional, por una posible conflagración mundial producido por la invasión de la Federación Rusa a Ucrania. De tal manera que podemos asustarnos de este escenario, no nos gusta, pero yo lo creo bastante posible. Ahora, en esa misma línea, César, yo lo que quería preguntarte es si el Congreso de la República está dispuesto a quemar esta bala de plata, como le han llamado no en las últimas semanas a la posibilidad de censurar un gabinete, toda cuenta que negándole la confianza a 2 gabinetes, el presidente, según la Constitución, tendría la posibilidad de disolver el Congreso de la República. Yo lo que aspiro es que el Parlamento dispare una bala de dignidad, Paco. Una bala de dignidad, porque el cálculo político de la bala de plata no puede estar sino ligado a la aspiración de estos congresistas de permanecer en sus cargos, seguir gozando de las prebendas del poder, sin tomar en cuenta que la situación del país no soporta más esta clase de gobierno. El gobierno no comete errores, el gobierno premeditadamente está violentando normas laborales, por ejemplo, como la eliminación de la tercerización. El gobierno, a través de este impresentable ministro de Salud, está realizando toda un detenimiento del esfuerzo último que hemos tenido en los años precedentes para proceder adecuadamente en el proceso de las vacunas. Es peor, Paco. Yo acabo de escuchar al congresista Carlos Anderson en la mañana decir que el Ministerio de Salud, por ejemplo, no da hasta ahora la renovación de la categoría a la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, una institución que tiene 71 años, por Dios, de labor encomiable, que ha construido una serie de centros hospitalarios para prevenir y detectar el cáncer temprano y derivarlo a los hospitales que puedan cumplir con operar a las personas que lo necesiten. 71 años tirados por la borda por un gobierno irresponsable que, repito, no quiere, a través del Ministerio de Salud, renovarle esta licencia a la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer. Yo, la verdad, no espero absolutamente nada más que una bala de dignidad, no la bala de plata ni la próxima bala de oro para cuidar sus curules. Muchas gracias, César, por haber estado